quiero darle la bienvenida a este espacio a Saría Moya, ministra de Economía. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Qué gusto poder estar aquí. Ministra, estamos a poco más de un mes de cerrar este 2025 y quiero empezar preguntándole cómo resume usted quizás o describe la situación actual económica por la que atraviesa el país. Creo que los resultados son evidentes. Han sido 2 años de mucho esfuerzo y de mucho amor por el servicio público, pero con una visión estratégica que nos ha llevado a tener un crecimiento del 4.3%, pero también a ir ordenando esas finanzas públicas que nos permiten tener continuidad en la provisión de los servicios públicos y generar no solo incentivos sociales, sino también incentivos productivos que impulsan el crecimiento económico. Y eso se ve en datos como las ventas, por ejemplo, que han tenido un crecimiento del 8.8% y eso lo pueden sentir las familias ecuatorianas. Ahora, pero muchos ecuatorianos también sienten que no hay una atención real en temas como salud, empleo, obra pública, y para muchos eso fue el resultado de ese no en la consulta popular. ¿No hay quizás una desconexión entre estos datos macros que usted, por ejemplo, acaba de señalar y esa realidad social? Nosotros como gobierno hemos presentado una proforma que está encaminada en seguir fortaleciendo esos servicios sociales. En el Ecuador tenemos actualmente una ejecución del 75% del presupuesto general del Estado y esto se divide en gasto corriente e inversión. El gasto corriente tiene una ejecución del 75% y la inversión pública hay que diferenciar. La inversión pública tiene una particularidad y es que cuando nosotros contratamos obra o contratamos servicio, la adquisición de equipamientos, tenemos que dar un anticipo. Y ese anticipo no se refleja en el devengo y eso hace que nosotros tengamos contratado el 75%, un 60% dado entre los pagos y los anticipos que no se reflejan en el devengo y vamos a cerrar con una ejecución por encima del 85%. Pero esta ejecución presupuestaria ha sido encaminada no solo a la provisión y al pago de nuestros servicios públicos actuales, sino también a pagar una deuda heredada que asumió el gobierno cuando entramos. Las finanzas públicas estaban en soletas, no habían recursos ni siquiera para pagar los salarios y ahora estamos en capacidad incluso de adelantar el 10º, que ha sido sin duda un motor también para la economía en el mes de noviembre. Hemos destinado en estos 2 años de gobierno alrededor de 9.000 millones para el pago de proveedores del Estado, de los cuales unos 1.400 millones han sido precisamente para esas deudas heredadas. Esto solo para proveedores del Estado, siempre dando prioridad al sector de la salud y al sector de la educación. Ministro, usted dice gasto corriente, 75% se ha ejecutado ya del presupuesto, son las cifras oficiales, pero ¿cómo entender, por ejemplo, que en sectores de inversión social, educación, solo un 53% ejecutado y ya se acaba el año? En salud, un 45% del presupuesto asignado es tan solo lo que se ha logrado ejecutar a través de esa cartera de Estado. La ejecución presupuestaria tiene varias aristas y aquí tenemos un tema estructural que se ha venido heredando por muchos gobiernos y uno de esos es el incremento que se debe hacer cada año al sector de la salud y al sector de la educación, que está atado al crecimiento del PIB y que no contempla esa misma atadura dentro del ingreso. Como hemos dicho, nosotros hemos tenido que destinar recursos y buena parte de ellos a deudas heredadas que igual van teniendo y van dando esa liquidez a los proveedores de los servicios sociales como salud y educación. En salud se ha destinado alrededor de 600 a 700 millones para el pago de proveedores, pero dentro de esto están los pagos de las deudas de años anteriores y por eso no se ve reflejado necesariamente en el dato de este año. Pero para entenderlo mejor, quizás, ministra, al decir que el Ministerio de Salud, por ejemplo, solamente ha ejecutado un 45%, la lectura que uno haría es que no se cumple, incluso con dar paso a ese incremento que establece la Constitución cada año del 0,5% del PIB a ese sector y al sector de educación, porque no se llega a usar todo el dinero. Estos recursos que se van incrementando y tuvimos que hacer una corrección en esta proforma del 2025. ¿Y en qué consistió? En que no se había dado, como era un presupuesto prorrogado, no se había dado esos recursos en años pasados. Obviamente la proforma, nuestra primera proforma es en octubre y se dio en este año
ese monto y no hay el tiempo suficiente para ejecutar, pero no quiere decir que no estén los recursos destinados y que no se pueda generar contratación plurianual de este año hacia el siguiente año. Pero creo que los logros del gobierno no solo se ven en que se pueda cumplir de esa manera con la Constitución, sino también en cómo esos recursos van impactando en los sistemas de salud. Ya habíamos hablado de que es necesario tener cambios estructurales en los sistemas de contratación pública de salud y por eso se ha generado un comité interinstitucional que hace precisamente que estas contrataciones vayan siendo más eficientes, contrataciones masivas para que puedan llegar, como por ejemplo los medicamentos, hacia esos sectores. Aunque el ciudadano siente que eso es a cuentagotas y que más bien es un tema que sigue estando pendiente, ministra, pero usted puede comprometerse aquí quizás y decirle a los ecuatorianos que lo que está previsto en la proforma del 2026 para estos dos sectores tan sensibles, sobre todo salud, se va a ejecutar, se va a cumplir como está ahí escrito en el papel. Los incrementos que se hacen en el presupuesto, y como hemos dicho, son estimaciones presupuestarias y nosotros estamos decididos a que conforme vayamos recibiendo ingresos, esas cuentas se vayan financiando en el tiempo. Y creo que eso es lo que hemos evidenciado. Cuando nosotros llegamos teníamos presupuestos que no tenían liquidez y como hemos visto ahora hemos podido incluso adelantar el 10º. Y eso hace que tengamos unas ventas dinámicas ¿Y por qué esas ventas son tan dinámicas? También porque se han controlado otros indicadores, como por ejemplo el indicador de la inflación, que se encuentra en 1.24%, es uno de los más bajos que tenemos. Pero no me dijo, ¿se compromete o no con los ecuatorianos a que se cumpla lo que está en esa proforma en asignación para estos sectores y que se ejecute? Lo hemos dicho, Liz. Creo que lo hemos dicho y he sido clara. Ahora, hablemos de la deuda que usted acaba de mencionar también. Han cumplido, dicen ustedes, con esa deuda, pero ya hay voces que se alzan y dicen esa no debe ser la prioridad del gobierno. Realmente lo que está en ese presupuesto del Estado, general del Estado, es bastante rígido de aplicar. Gran parte en pagar sueldos y salarios de la función pública y la otra parte en gran medida en cubrir esa deuda. ¿No hay una posibilidad de refinanciar, de reestructurar, de que esa no sea la prioridad? Nuestra prioridad es poder otorgar servicios públicos. Y los servicios públicos es lo que dan la liquidez a la economía para que tengamos los resultados de crecimiento que estamos teniendo. Actualmente el Ecuador accede a fuentes de financiamiento que son más baratas y eso se ve reflejado en indicadores y es gracias también a indicadores como el riesgo país, que estamos en uno de los niveles más bajos. El día de ayer se registró un dato de 595 puntos para este indicador. ¿Y eso qué significa? Que el Ecuador va a poder pagar un servicio de deuda más barato, pero que también las tasas de interés bajan para las familias ecuatorianas. Cuando nosotros llegamos, las tasas de interés estaban en alrededor de 9%, actualmente están en alrededor del 7%, y eso significa que tenemos acceso a crédito. Eso también significa que cuando el Estado ecuatoriano tiene activadas fuentes de financiamiento externo a buenas condiciones, nuestro sistema financiero nacional también puede otorgar crédito. Hemos visto que el crédito productivo solo en este año ha crecido en un 19%, mientras que el crédito productivo en los 2 años ha crecido en más del 30%. ¿Esto qué significa? Que nuestros productores pueden acceder a créditos a mejores condiciones y esto también ha impulsado y ha hecho que nuestra economía siga creciendo, como los datos que hemos visto del 4.3%. Ahora, pero la proyección para el próximo año, según la proforma, es que habrá un déficit de 5.000 millones de dólares, que el Ecuador necesitará endeudarse en más de 10.000 millones, más bien casi 13.000 millones de dólares, y hay quienes dicen que el país se ha convertido en un estado dependiente de la deuda. ¿Qué contesta usted a eso? El déficit hay que verlo en términos de proporción con respecto al tamaño de la economía. No lo podemos ver en términos nominales. El déficit en el Ecuador está en alrededor del 3% del PIB, que es muy manejable. La deuda externa e interna del Ecuador se encuentra en niveles mucho más manejables de cuando nosotros llegamos. Actualmente está por debajo del 50%, está en el 47% con respecto al PIB. Muchas veces los analistas toman los datos nominales sin considerar el tamaño de la economía. Si fuera así, no podríamos tener comparabilidad internacional ni siquiera, porque la deuda nominal va variando de acuerdo al tamaño de la economía de cada país. Nuestra
deuda es muy manejable con respecto al PIB. De hecho, es una de las más bajas de acuerdo a calificadoras internacionales como Fitch. Y eso hizo que el Ecuador tenga una mejora sustancial en su calificación de instrumentos de deuda de largo plazo y que salió la semana pasada. Esto nos ubica en una mejor posición para tener mejor financiamiento. A medida que nuestra economía crece, nominalmente las necesidades de financiamiento crecen, pero eso no quiere decir que sea sostenible. Hay que ver los términos en relación al tamaño de nuestra economía. Nuestra economía crece, nuestras necesidades de financiamiento se van haciendo menores en relación a ese tamaño y es por un manejo responsable de la deuda pública. Ministra, por ese 47% que usted dice, el porcentaje que bordea la deuda, ¿cuánto equivale en dólares? ¿Cuál es la cantidad hoy de deuda interna y externa que maneja el Ecuador? La cantidad de deuda externa está alrededor de 13.000 millones, pero como le digo, Liz, lo importante aquí es ver la relación que tiene esto en el tamaño de la economía. Nosotros tenemos para el siguiente año el presupuesto que está financiado completamente y esto no es solo desde fuentes de organismos internacionales, sino que el país ya tiene una ruta clara para poder regresar de manera independiente al mercado financiero internacional. Pero este mercado financiero internacional tiene apetito de los productos de deuda y de los productos de deuda que puede emitir el Ecuador. El Ecuador no había regresado desde el año 2019 de manera independiente y todos estos años ha tenido que depender del financiamiento de multilaterales. En función de las medidas que nosotros hemos tomado es que podemos acceder nuevamente a los mercados con condiciones financieras mejores que, como dije antes, se traduce en el bienestar de las familias ecuatorianas también. Porque al tener mejores tasas para el gobierno, la economía ecuatoriana tiene más liquidez, es decir, el sector financiero privado no tiene que prestarle al Estado y puede prestar a las familias ecuatorianas y a los productores ecuatorianos, como estamos viendo que ya sucede. Ministra, nos quedan 30 segundos, pero el Servicio de Rentas Internas dice que no cumple con la devolución del IVA a personas naturales y adultos mayores porque el Ministerio de Finanzas no asigna los recursos. ¿Qué está pasando? El año pasado entregamos en concepto de devolución del IVA 262 millones más o menos hasta el corte de octubre. En este año vamos 328 millones. Es decir, esta es una prioridad para el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero conforme vamos recibiendo los recursos, vamos entregando y como le explico, Liz, es superior el monto con respecto al año pasado. El año pasado era alrededor de 262 y ahora vamos a 328 y esto se va a seguir incrementando conforme finalizamos el año. ¿Se va entonces a cubrir lo que se está debiendo por ese concepto a estos dos grupos de la población, adultos mayores y personas naturales? Sí, son rubros que entran, son pedidos que van entrando desde el SRI al Ministerio de Finanzas y conforme van ingresando se van atendiendo de acuerdo al orden y a la prioridad. Siempre damos prioridad a los sectores de salud, educación y grupos prioritarios. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros, ministra, en este espacio de noticias. Muchas gracias, Liz.